Sí, bien. Buenos días nuevamente. Bueno, vamos a empezar la clase con unos avisos rápidos que les tengo que dar con cuestiones de tanto de la materia como propiamente, digamos, ya para empezar con la clase del día de hoy. Entonces, primero les aviso que todavía no termino de evaluar el primer parcial, esencialmente porque muchos compañeritos me mandaron tareas apenas el domingo pasado o inclusive casos muy específicos el día de ayer por unas cuestiones de conectividad. Entonces, pues eso me ha, digamos, limitado en la medida de que no he terminado de evaluar. Pero estoy metiendo la velocidad y yo creo que más tardar mañana ya les tengo calificaciones. Si no les subo nada claro, yo espero ya subir las listas con las que estoy evaluando. Les estaría dando sus calificaciones en clase, que los vea a ustedes, que me parece todavía el jueves. Entonces, en jueves les daría, digamos, la clase y después les daría sus promedios. Ahora bien, lo que evalué es lo que les acabo de publicar en el chat, que básicamente las asistencias que cuentan un punto, que son un total de 26. Ahora, aclaro aquí este punto porque muchos se me asustaron con esta situación. Yo les estoy tomando lista por una cuestión de que en algunos casos no se pueden conectar a la clase por X o Y razón. La verdad, ahorita no me voy a meter, digamos, en esos asuntos. El punto aquí es que como no se podían conectar a clase, yo no puedo, digamos, obligarlos a conectarse cuando no les es posible, digamos, por X o Y razón que hayan tenido. Y por donde les da la dirección tenemos que ponerles las asistencias. Pero, de manera general, todos tuvieron su punto de asistencias que equivale al punto, a las 26 que tuvieron que haber tenido en teoría para la materia. Ahora bien, en el caso de las tareas, obviamente, si cada tarea la tuvieron con 10, tienen los 3 puntos que equivalen a las 6 tareas. Si obviamente me entregaron un poquito tarde, va a tener una calificación menor a la esperada y obviamente también el contenido, ¿no? En el caso del producto, recuerden que el producto yo les dije que valían 3 puntos, o sea que si no me entregaron producto, seguramente su calificación se ve afectada un poco en ese sentido. Entonces espero que sí me hayan entregado su actividad. Construyete, pues no tengo que decir mucho al respecto, solo eran 2 actividades emocionales que no les tomaba mucho tiempo hacer. Y una aclaración aquí. En la actividad de Construyete les pedí una que era para el segundo parcial, pero no me di cuenta por las fechas en que me lo mandaron. Pero no se preocupen. Esa actividad se las voy a contar tanto para este parcial como para el siguiente, para que no, digamos, se pierda su trabajo que ustedes hicieron. Y recuerden que equivale un punto. Y finalmente el examen, si se fijaron, me parece, ahorita no recuerdo sinceramente cuántas preguntas eran, pero me parece que eran 24, pero sumaban 30 puntos en total debido a que en algunas preguntas era de opción múltiple en la medida de que tenían que organizar ciertos conceptos o ciertas ideas. En esos casos lo que significaba que ustedes tenían 30 puntos disponibles o 30 posibles respuestas, digamos, acertadas en el examen, lo que equivalía a 10. Y obviamente, depende de qué sacaron en el examen, pues era el equivalente en puntos, ¿no? Que en este caso eran 2 puntos. Todo esto nos daba el promedio del primer parcial. Insisto, el promedio se los voy a dar a más tarde el jueves que viene, lo que significa que el jueves, si por alguna razón tienen alguna queja con respecto al promedio, pues obviamente van a tener chance de, pues digamos, ver esos casos, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, para que, digamos, tengan una noción de qué evalué. Y en base a ello, también aquí hay otra aclaración. Les voy a seguir seguramente en Classroom unas capturas de pantalla de lo que van a ser la lista que ocupé para poder evaluar este parcial. Entonces, pues les explicaré en su momento cómo se lee, ¿no? Que no es tan complicado, pero de una vez les aclaro que tienen 3 columnas importantes. La primera es la columna de los puntos totales de las tareas. La segunda es la columna de los puntos que obtuvieron por cada actividad, es decir, por asistencia, por tareas, por producto, por construir y por examen. Y finalmente la columna de promedio, que es obviamente que ya sacaban en el parcial. Entonces eso nos va a dar un total, obviamente, de su promedio del parcial que obtuvieran. Conté también puntos extras, cómo se ganaban con la actividad que les dejé extra del banquete de Platón, que nada más me entregaron de este grupo, me parece que 2 personas. Y otro punto extra que tomé en consideración fueron participaciones. Si tuvieron participaciones, recuerden que eso me vale a décimas extras para promedio. Recuerden que en la materia tienen chance de subir promedio si sacaron, por ejemplo, supongamos, no sé, 8.2, pero tuvieron 2 participaciones o 3.
Entonces tienen 8.5 y como tienen 8.5, el punto 5 sube y suben a 9. Entonces les conviene en ese sentido tener participaciones porque les puede ayudar bastante. Y pues todo eso se va a considerar para el promedio. El jueves ya les daré el promedio final de su primer parcial. Ahora, el último aviso que tengo es con respecto a la lectura de esta semana. Una disculpa porque tuve una confusión con respecto al orden de los temas. ¿En qué sentido? Este segundo parcial vamos a revisar 2 temas que va a ser el primero, la naturaleza humana en base a la búsqueda de la verdad y la mentira, y el segundo tema que va a ser el más extenso, va a ser el arte, expresión y digamos lo que es la estética tal cual. Este segundo tema va a ser muy largo y fue justamente de este segundo tema del que les dejé lectura el viernes pasado. Obviamente, digamos, me di cuenta el fin de semana, pero yo les había subido la actividad, entonces va a quedar de esta manera. Esta semana vamos a ver el tema que nos corresponde con naturaleza humana y van a tener una semana extra para leer el material que les subí a Classroom. Entonces, ese material, déjenme les comparto pantalla porque tengo que hacer una aclaración aquí. Vamos, carga. Ya quedó. Ok. En el caso de este material, me avisen si no se ve en la pantalla. Tienen que revisar este texto que les dejé, que es de Sánchez Vázquez. Ahora, yo les dejé en la página que me tenían que leer de la página 31 a la página 64. Pero este libro tiene una particularidad muy interesante, y eso es que está dividido como en secciones. Es decir, tiene una sección de lectura y una sección de ejemplos. Lectura y ejemplos. Así está, digamos, dividido el libro. Incluso en la física, que es la que yo tengo por mi cuenta, está dividida de esta manera. Pero la cuestión aquí radica de este libro, que lo que a mí me interesa es la lectura tal cual. Los ejemplos no me importan ahorita tanto, porque los voy a enseñar varios ejemplos en clase. Entonces no me es necesario que chequen los ejemplos del libro, porque igual les voy a enseñar yo unos ejemplos por mi lado. Pero este libro está dividido de esta manera. Empezamos en la página 31 con el capítulo que tienen que empezar, que es el filósofo también arremete. Y siguen a la página 32, pero a partir de la 32 empieza la parte que les dije que es la parte de ejemplos. Entonces, si se fijan, tenemos esta parte de ejemplos que son varios con respecto a pinturas, esculturas y demás. Y ya después de esa parte de ejemplos sigue ahora sí la página 33. Entonces, tienen que de la 31 o 32 pasan la parte de ejemplos y a partir de la 32 tienen que leer, perdón, de la 33, tienen que leer hasta la 64. Necesito por favor que chequen ese texto porque voy a dejar tareas sobre ese texto. Entonces necesito por favor que estén al pendiente para que justamente puedan hacer las actividades. Y obviamente si no leyeron se van a sacar mucho de onda con respecto a los temas que vamos a revisar. Ahora, ¿dudas en cómo tienen que checar este texto que les dejé? Ahí está. Sí, no, quién sabe, a lo mejor háganse presentes. No, maestra. Ok. Bueno, y eso es con respecto a la lectura. Ahora, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nada más voy a hacer una pequeña aclaración. En algún punto de la clase me voy a salir de la presentación y les voy a meter a una presentación que tengo, pero de Sway, porque vamos a tener que hacer un pequeño repaso de la clase de ética. Yo esperaría que se acordaran un poco de lo que vimos, pero como ya los conozco, vamos a tener que hacer un pequeño repaso para poder, digamos, terminar de explicar el tema del día de hoy. Entonces, déjenme ahí, me paso la presentación. Me avisan si no se ve. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, entonces comenzamos. El primer parcial, lo que nosotros estuvimos revisando en primera instancia fue qué era la filosofía, sus ramas de estudio de manera general, los métodos filosóficos que queríamos eran aquellos que nos iban a permitir la búsqueda del conocimiento en base, digamos, a procesos muy específicos, y
vimos propiamente cómo se genera el conocimiento a través de las metodologías, a través de ciertos contextos, a través de ciertos movimientos, y finalmente vimos, digamos, esta parte de la relación humana con respecto al sentimiento del amor, cómo iba a ser dirigida de manera filosófica, de manera psicológica, de manera popular y de manera religiosa. Ahora bien, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, si ya vimos todo esto, es decir, cómo se genera el conocimiento, cómo resuelvo problemas, cómo se genera, digamos, mi comportamiento en base a un sentimiento, entonces, ¿cómo el ser humano se comporta en sociedad? ¿Cómo se desenvuelve? Y es entonces cuando podemos llegar a este tercer tema o ese tercer eje que justamente es el ser humano en la sociedad. Es decir, cómo se conoce, cómo se cuida y cómo promueve el desarrollo tanto propio como de otra persona. Y eso lo vamos a ver en la perspectiva de Sócrates y Kant con la verdad y la falsedad. En ese tema la idea es que vemos de manera general 6 conceptos base. El primero dos van a ser el dualismo y el monismo. El segundo va a ser la moral y la ética y finalmente vamos a tener la bondad y la maldad, para que entonces cuando tengamos esos 6 conceptos base podamos hablar de la verdad y la falsedad en la generación del conocimiento. Ahora bien, en base a esto entonces tenemos que hacer un pequeño repaso y tenemos que hablar de las emociones. Todo el tiempo hemos estado hablando de las emociones. ¿En qué sentido? Que me van a afectar, que son parte de la toma de decisiones, que de alguna manera me van a generar problemas si no soy cuidadoso con ellas, pero de manera general, que es una emoción. Yo les coloco aquí la siguiente información aquí. Conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. ¿Esto qué significa? Yo como ser humano tengo una condicionante y eso es que cada vez que yo recibo un estímulo externo, hablemos de una caricia, hablemos de un golpe propiamente, hablemos de una sensación ya sea frío, calor, etcétera, me va a generar una emoción, ya sea felicidad, ya sea tristeza, ya sea enojo, dependiendo, digamos, del estímulo que yo reciba de manera externa en mi cuerpo. Entonces, pensemos que a lo mejor si llega una persona, vas en la calle y te pellizca, pues obviamente te vas a molestar, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? O a lo mejor te vas a confundir, ¿por qué me pellizca esta persona? No, ni la conozco. Entonces, en este momento, lo que quiere decir una emoción es aquel sentimiento que se va a generar cuando yo recibo un estímulo externo. Y esto va a ser importante porque entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo yo como individuo puedo, digamos, controlar esta parte sentimental en mí? Porque estamos de acuerdo que si solo nos dejásemos llevar por los sentimientos, sería un problema un poco serio. Porque pensemos a lo mejor en el enojo. Estoy tan enojado que ya no me importa, me dejo llevar y me voy a los golpes a cada persona que me esté molestando. Eso no sería lo adecuado, porque, o sea, a lo mejor te vengas, pero después vas a tener problemas más serios. Entonces, al final necesitas algo que lo regule. ¿Y qué es lo que me va a regular esa emoción? Pues entonces tenemos lo que conocemos como la razón. La razón ya hemos platicado de ella, de hecho lo veíamos con Freud, que justamente va a ser aquella parte que me va a permitir tomar decisiones adecuadas dependiendo del contexto. Me va a frenar cuando algo no es adecuado que lo hago en cierto momento. Entonces, volvamos al ejemplo de la persona desconocida que te pellizca en la calle. Ok, a lo mejor obviamente me voy a enojar mucho porque pues ¿qué te pasa, no? Porque me pellizcas. Pero no me la voy a agarrar a golpes, a lo mejor, a ver, sucede, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás pellizcando? Si la situación lo amerita, a lo mejor porque ese tipo ya me está agrediendo, pues me defenderé. Pero si no es necesario, que a lo mejor simplemente ignorar a la persona porque simplemente está actuando de manera errática, pues entonces la razón me va a decir, ¿sabes qué? No vale la pena. Porque es una persona que simplemente no está concientizando lo que está haciendo. Por otra parte, si yo estoy viendo que ya me está atacando, pues no es como que me voy a quedar ahí. Ah, pues sígueme pellizcando, no, o sea, a lo mejor sí me voy a defender. Pero dependerá mucho del contexto en el que estén y la situación que estén enfrentando. Eso se los va a dictar la razón. Cómo me voy a comportar en base a la situación en la que esté enfrentando.
Ahora bien, esta parte que va a moderar la razón, justamente se le va a conocer como un equilibrio razón-emoción. Esto va a ser sumamente importante para toda nuestra vida, tanto en el ámbito obviamente académico como también en el ámbito de la vida personal y diaria. ¿Por qué? Porque si yo como individuo no me sé manejar mis emociones y me dejo influenciar, digamos, por todo lo que me pasa alrededor, en algún punto yo voy a tener problemas, porque no voy a poder manejarme de manera adecuada y al final me voy a meter en más problemas que soluciones. Ahora bien, justo por ello es que tenemos que tener en cuenta primero, a nivel mental, cómo estoy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, toda esta parte, digamos, psicológica, si lo quieren ver así, que forma parte de mí, la tengo que conocer, porque entonces voy a poder trabajar en qué debo, digamos, moderar y qué no, y en base a ello poder enfrentar situaciones diarias. Y en la parte azul que tengo justamente en esta diapositiva, habla acerca de cómo yo puedo, digamos, trabajar esta parte de moderar mis emociones. ¿En qué sentido? Normalmente cuando tenemos una emoción negativa, ya sea enojo, angustia, etcétera, tenemos a dejarnos de alguna manera, ¿cómo decirlo? Manipularnos por ella. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si me dejo simplemente caer en la desesperación y ya? Pues obviamente no va a salir nada bueno, porque no voy a resolver nada. Aquí la cuestión es, ¿qué puedo hacer para que, digamos, esa emoción se vaya o saque provecho de ella? Normalmente lo que nos recomiendan es, a ver, tranquilízate, respira hondo y piensa en otra solución. Pero eso no va a quitar la sensación negativa. Entonces aquí lo que se propone es que, a ver, tengo un problema que me enoja muchísimo, por supuesto, tengo que tranquilizarme, pero a lo mejor no voy a eliminar el enojo, simplemente voy a intentar cambiar esa emoción por otra para que yo no me meta en problemas. Que a lo mejor, insisto, a lo mejor me tuve que agarrar a guamazos con alguien porque pues esa persona me agredió. Ok, pero ¿qué hice antes para prevenirlo? Si yo hice algo para prevenirlo y ya digamos, evité la pelea, pues fue la mejor decisión. Si ya no lo puedo evitar porque la persona en cuestión estaba muy necia o ya me estaba agrediendo de una manera más fuerte, a lo mejor tal vez no tuve de otra y ahí tuve que agarrarme a trancazos con la persona en cuestión. Pero solamente si no te queda de otra. Si puedes evitarlo y llegar a una situación más razonable, no tendrías por qué llegar a una situación tan negativa, vamos a ponerlo así. Ahora bien, ¿por qué me interesa esta parte de la razón y la emoción? Porque entonces los seres humanos tenemos que tener muy en cuenta cómo estamos mentalmente hablando para que yo pueda tener una relación efectiva con la mente y el cuerpo. Porque si una mente está en armonía, en que yo me sé controlar de manera emocional y racional, entonces voy a poder moverme de manera adecuada también en cuanto a mi cuerpo. ¿Por qué, digamos, es esta afirmación? Les leeré lo del recuadro primero que tengo aquí. La relación mente-cuerpo es la necesidad de pensar al hombre como un ser vivo que se encuentra constituido por un cuerpo y que es consciente a través de su mente y de sus afecciones, emociones y pasiones. ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdan, en algunas doctrinas filosóficas yo les hablaba de que para generar conocimiento se empezaba con la mente, pero el cuerpo era el medio por el cual conseguíamos información. ¿Por qué? Porque la mente comienza a preguntarse las dudas que tengan respecto sobre X o Y situación, pero el cuerpo es el que me iba a permitir investigar al respecto, hacer experimentaciones y generar esas, digamos, respuestas. Es entonces que tengo que tener un equilibrio entre ambos para poder apoyarme en la generación de conocimiento. Para ello tengo que hablar primero de mis relaciones afectivas. ¿Qué busco en una relación amorosa, en una relación fraternal, en una relación familiar? De tal manera que va a ser una primera parte donde yo tengo que ser consciente de quién soy y qué quiero. En segunda instancia, emocionalmente hablando, que ya elegimos, que tenemos que controlar nuestras emociones. ¿En qué sentido? Si me pasa una situación muy fuerte, muy desagradable, tengo que pensar cómo solucionarlo de manera racional y no simplemente dejarme llevar por la emoción negativa. Y finalmente las pasiones, que ya también hablábamos de ellas con Platón, que son aquellas sensaciones que yo voy a buscar simplemente porque son placenteras. Entonces,
está bien ser consciente de tus pasiones porque tú vas a saber qué te gusta y cómo lo vas a conseguir. Decíamos que las pasiones van a ser tanto las relaciones carnales que me van a hacer sentir bien por medio del placer, que a lo mejor, no sé, lo busco a través de las sensaciones por la comida, que tal vez me guste ciertos alimentos, o alguna actividad en específico que me genere una sensación placentera. Todo esto va a ser un equilibrio para que entonces yo mantengo a mi cuerpo estable, a mi cuerpo feliz, pero también mi mente lo va a estar porque va a haber un equilibrio mutuo en que ambos van a estar estables. Y esto va a ser muy importante porque me va a dar una pauta a yo como individuo cómo me voy a relacionar. Ahora bien, Coman, Papas y Leder nos van a decir que el ser humano es un ser complejo que puede hacer muchas cosas. ¿En qué sentido? Hace un tiempo yo les mencionaba una frase que es que la mente humana es un mundo. ¿En qué sentido? Los seres humanos tenemos la capacidad de tener una personalidad única dependiendo del contexto en el que nos criemos, los ideales que tomemos, el conocimiento que tengamos, etcétera. Entonces eso nos va a dar unas personalidades que sean a lo mejor muy tímida o a lo mejor muy elocuente, a lo mejor va a ser una persona muy activa o por el contrario una persona muy retraída, pero depende del contexto y de todo lo que me rodee va a generar una personalidad y por tanto una mente propia que va a tener sus propios objetivos. Ahora bien, esto nos va a interesar porque entonces Descartes nos va a decir lo siguiente. El cuerpo y la mente son entidades distintas por comportamientos, pues mientras que la mente está esencialmente vinculada al acto de pensar y al no tener un espacio definido, puede decidir libremente. El cuerpo, en cambio, está situado en el espacio, sin pensamiento, por lo que es gobernado por las leyes del movimiento. ¿Esto qué significa? Un momento. ¿Qué pasó? Allá. Esto significa básicamente que para Descartes, digamos en su teoría, es que había dos entidades muy específicas, el cuerpo y la mente. La mente, no solamente en Descartes, muchos, tanto filósofos como teóricos de manera general, han dicho que la mente es libre. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos la capacidad de que la mente no tiene que estar necesariamente conectada al cuerpo para poder generar ideas y generar, digamos, imágenes para nuestro propio conocimiento. Entonces, pensemos que a lo mejor estemos en una clase de teoría, igual si quieren esta, y a lo mejor están sentados en la banca en la escuela escuchando la lección, pero a lo mejor no se les hace muy interesante la lección y empiezan a divagar. Y entran en un estado de lo que conozco como babia. ¿Por qué babia? Porque su cuerpo está presente en clase, pero su mente no. Su mente está divagando ahí en el espacio, a lo mejor sobre alguna vivencia que tuvieron, a lo mejor sobre alguna serie que vieron, no sé, no está conectada al cuerpo porque está pensando otra cosa, no está prestando atención a la lección. Entonces, supongamos que tenemos un compañero, vamos a inventarle un nombre, no sé, Emilio, por poner ahorita algo. Ok, el compañero Emilio está en clase, pero su mente no está ahí. Su mente está en babia, está desconectada. Entonces, su mente es una entidad libre porque no está prestando atención. Y cuando a lo mejor yo me doy cuenta, a ver, compañero Emilio, de qué estamos hablando, entonces en ese momento Emilio reacciona, pero no va a saber de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque su mente no estaba prestando atención. Su cuerpo físico estaba ahí y estaba escuchando, pero no estaba prestando atención porque su mente estaba en otro lado y al final como que no conecta sus ideas. Entonces en este punto, el cuerpo está limitado a lo que sucede a su alrededor, pero la mente sí se pudo desconectar y ser libre por su cuenta. Y aquí hay otra cuestión. Como el cuerpo está limitado a las acciones físicas a su alrededor, imaginemos que Emilio pues está en la baba, es empujado por su amigo y se cae de la banca. Entonces Emilio reacciona, pero solo reacciona hasta que el estímulo físico que fue digamos, esta broma que le hicieron de tirarlo de la banca, es, digamos, la forma en que él va a conectar de nueva cuenta su mente y su cuerpo. Entonces,
La mente puede estar libre en cualquier parte, pero el cuerpo no, porque el cuerpo está apegado al entorno donde esté. Y esto es importante porque entonces podemos hablar de una teoría dualista. Ahorita vamos a ver justamente esto. Ahora bien, como el tiempo va avanzando, el conocimiento científico también lo va haciendo. Y en este momento no solo los filósofos, también en general los teóricos se dan cuenta que el conocimiento no va a ser, digamos, regido solamente por la materia, sino que va a tener una dualidad. Esta dualidad se va a referir a que la mente va a generar la duda, va a generar las preguntas y de alguna manera va a intentar buscar una explicación, pero el cuerpo me va a generar un apoyo para yo poder generar estas respuestas. Y entonces vamos a decir que si una mente está estable, un cuerpo también va a tener un orden y una estructura porque se va a comportar en base a la estabilidad de la mente. Y esto me va a generar ahora sí un conocimiento real y aceptable para la comunidad teórica. Ahora bien, en base a esta teoría dualista, se van a generar varias teorías al respecto que van a hablar justo sobre esta, digamos, generación de conocimiento. Van a ser el monismo, el dualismo radical, el planteamiento aristotélico, el perceptivismo y la teoría de la información. Nosotros ya vimos una teoría de este tipo. Esta fue la teoría de la información. Si se acuerdan en clase del primer parcial, nosotros veíamos con Sócrates a la mayéutica, que fue refinada por Hegel y finalmente fue transformándose para poder darnos el método científico. Se generaba la duda, se generaba esta etapa de pensamientos de generación de información, de investigación, de experimentación y finalmente una conclusión. Toda esta parte se va a generar con la teoría de la información, pero ahora bien, otras dos teorías que nos van a importar en este momento van a ser el monismo y el dualismo. ¿Por qué? Porque ambas teorías se van a referir a teorías filosóficas que van a basarse o en dos elementos sustanciales o en uno solo. Vamos a hablar entonces de ambas. En primera instancia tenemos el dualismo. El dualismo viene del latín duo, que significa dos. Y voy a leer lo que dice un poco el primer párrafo y ahorita lo voy explicando poco a poco. El dualismo considera como principio de la existencia no una, sino dos sustancias diferentes. Descartes, por ejemplo, consideraba que el hombre se compone de dos sustancias, una corporal y otra espiritual, el alma y el cuerpo. ¿Qué significa esto? La doctrina dualista, cuando hablamos de una doctrina filosófica que es dualista, es porque va a tener dos elementos específicos que van a generar el conocimiento. Es decir, los dos me van a generar una teoría o un conocimiento, digamos, verdadero. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué tipo de doctrinas van a entrar aquí? El ejemplo que les puse hablaba de Descartes, porque de Descartes en su racionalismo nos va a decir que primero tenemos que pensar la información y luego vamos a generar conocimiento. Pienso y luego existo, recuerden. Por lo tanto, su dualidad se va a generar en la mente, que para él va a ser el alma, y el cuerpo físico que lo va a probar. Entonces, en una primera instancia tenemos esa teoría dualista, pero no es la única. Aquí tenemos dos ejemplos más. La primera va a quedar con Aristóteles, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la felicidad. Y Aristóteles decía que para la generación del conocimiento se va a tener en cuenta el bien y el mal. El bien y el mal van a ser lo principal para poder generar conocimiento real en base a la virtud. Y por tanto, esas van a ser la teoría dualista para Aristóteles. Por otro lado, si regresamos a Platón, recuerden que Platón nos hablaba para la generación de conocimiento dos mundos específicos, el mundo sensible, es decir, nuestro mundo físico, y el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas. Uno era para poder estudiar y el otro era para conocer la verdad absoluta. Entonces, de nueva cuenta, tenemos una doctrina dualista que nos genera
dos sustancias específicas para generar conocimiento. Y de manera general podemos decir que el dualismo es ello, una doctrina filosófica que se basa en dos sustancias base para poder generar conocimiento. Eso es a lo que se refiere el dualismo. Ahora bien, también tenemos el monismo, y el monismo se va a referir a una doctrina filosófica que admite una sola especie de sustancia. Es decir, a diferencia del dualismo que eran dos, aquí solamente va a ser una. De hecho, si vamos a leer este recuadro verde, recibe el nombre de monismo las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por una sola sustancia, Arye, causa o sustancia primaria. Es decir, a diferencia del dualismo que me pedía dos sustancias en específico, el monismo solamente se va a referir a una. Y entonces viene la pregunta del millón. Si ya hablamos de doctrinas filosóficas que tienen dos, entonces ¿cuáles entrarían que nada más tienen una sola base que genera todo el conocimiento tal cual? Pues bueno, nosotros vimos una el parcial pasado. Eso fue con los presocráticos. Los presocráticos pregonaban que el principio de todo era la materia, y la materia era básicamente el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter. Estos 5 elementos que conformaban mi materia me iban a dar en total todo lo que nos rodea. Entonces, en primera instancia, los primeros filósofos monistas fueron los presocráticos. Una teoría más actual que se basa en el monismo tenemos el existencialismo. Si recuerdan cuando vimos a Beauvoir y vimos a Sartre, hablábamos del existencialismo como una doctrina filosófica que se basaba en solamente los hechos reales. Por tanto, su sustancia base es la realidad, es lo que me importa, que es útil y que está palpable. Por lo tanto, esta doctrina también es considerada monista. Y entonces, si se fijan, tenemos el dualismo con dos sustancias y el monismo con una. Esto, por favor, que no se les olvide porque es pregunta de examen. Ahora bien, vamos a hablar de un tema más para poder llegar al meollo del asunto de digamos, del tema en específico. Y eso va a ser la identidad. La identidad va a ser importante en la medida de que esa nos va a generar un reconocimiento de lo que es el bien y el mal. Pero la pregunta del millón, ¿qué es la identidad y qué nos va a generar una identidad? Vamos a leer primero lo que dice aquí. La identidad desde el punto de vista lógico-metafísico expresa la ley suprema del ser y del pensamiento, reconociendo la identidad en donde hay una unidad del ser. Desde la perspectiva cartesiana, para tener identidad, es necesario saber qué es lo que podemos saber con certeza. Solo se tiene identidad si se es capaz de discernir lo existente o real de lo inexistente o falso. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente la forma en cómo concebimos la realidad es la forma en cómo yo me voy a, digamos, a crear una identidad propia. Ya hablamos de que cada individuo va a tener una personalidad dependiendo de qué valores o qué cosas aprenden a su alrededor. Pues la identidad también se va a basar en ello. ¿Qué aprendo de mi alrededor y cómo lo voy a aplicar? Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿La identidad se crea por sí sola o tiene, digamos, algo en específico por la que se crea? Y la respuesta es que se crea por medios muy específicos del entorno en que, digamos, una persona se cría. ¿Cuáles son? Para hablar de ello necesitamos hacer un pequeño repaso con una clase de ética. Y si recuerdan esta clase, yo les hablé de que para poder generar una personalidad teníamos que tener en cuenta 4 aspectos base: la moral, la ética, la autonomía y la heteronomía, donde la ética era la forma en cómo me voy a comportar en sociedad, es decir, en mi trabajo, en mi comunidad y propiamente cuando enfrento, digamos, un proceso legal o estoy basado en, digamos, la dirección jurídica en que tengo que comportarme como ciudadano de un país, de una entidad federativa, etcétera. Eso es lo que me va a determinar la ética, mientras que la moral
va a ser el comportamiento que yo voy a tener simplemente como persona, por la forma en cómo me crié en casa y qué valores adopté para mí mismo. Es decir, si yo considero qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y si no lo llego a cumplir, la culpa que pueda obtener en base a haber fallado por ello. La ética, por otro lado, simplemente yo voy a pagar, digamos, el incumplimiento en base a un castigo que me imponga, digamos, determinado punto. Pero la moral va a ser por la autoculpa. Ahora, recordemos también que la autonomía, por su parte, eran aquellas decisiones que yo iba a tomar por mi cuenta, y si yo la regaba o obtenía algo en resultados, los tenía que aceptar tal cual. Por otro lado, la heteronomía iba a estar ligada a las decisiones que toma otra persona en mi lugar y que yo simplemente me limitaba a seguir. Esto nos va a generar entonces un método de comportamiento de sociedad. ¿Cómo me voy a comportar con mi familia, con mis amigos, pero también cómo me voy a comportar en la escuela, en el trabajo o en el campo profesional? De tal manera que cada uno se va a dictaminar por mi moral, por mi ética y, algo más importante aún, por las normas. Si recuerdan, también nosotros vimos en su momento las normas y quedamos que las normas nos iban a dictaminar la forma en cómo nos íbamos a comportar en la sociedad. Entonces quedamos que las normas morales en su momento nos iban a decir qué normas yo como persona, en base a cómo me crié, en base a lo que realmente yo creo como individuo, me iban a servir para comportarme y para seguirlas como mi regla de fe. Si yo llego a romperlas, voy a tener una conciencia que me va a dictaminar por qué lo hiciste, no debiste de hacerlo, la regaste, por qué tuviste que cometer esa tontería. Entonces se va a presentar en una culpa porque tú sabes que tú violaste sus propias reglas. Por otra parte, las normas sociales, las normas jurídicas y las normas religiosas se van a basar en un método de comportamiento por la ley, por la sociedad que me va a dictaminar una etiqueta o por la religión que me va a dictaminar la fe. Quedamos que las normas jurídicas me van a seguir un proceso, digamos, legal, en la medida de que yo tengo que seguir la ley por las autoridades de mi país, por la Constitución, por un código penal. Tengo que seguir la ley porque soy un ciudadano. Por otra parte, las normas sociales son normas de etiqueta. ¿Qué tengo que hacer para no estarme peleando con el vecino o con mi comunidad que me tomen en cuenta? Si yo llego a fallar, pues voy a tener un castigo que me van a aislar y no me van a tomar en cuenta. Y si llego a tener alguna queja, pues no me van a hacer caso. Y finalmente, en las religiosas habíamos quedado que van a ser aquellas normas que yo voy a seguir simplemente por mi religión. Si yo creo en una religión plenamente, voy a sufrir obviamente las consecuencias. Pero si yo no creo pues en una religión, solo la practico porque no me queda de otra, pues a lo mejor como que no me voy a importar tanto. Pero dependerá mucho de qué tanta fe tenga en la religión. Pero todo esto nos va a dar como pauta entonces. ¿Cómo me voy a comportar en sociedad? Entonces yo como ser humano, ¿cómo me dictamino? ¿Sigo las normas? ¿No las sigo? ¿Por qué razón? Y en base a ello es cómo se me va a catalogar. Y cómo voy a generar mi identidad como individuo, si soy una buena o mala persona. Ahora bien, debido a que justo tenemos tantos componentes para la generación de la identidad, entonces ya que por fin tenemos una idea de dónde rayos sale esta parte de, digamos, mi personalidad, viene la siguiente afirmación que nos va a hacer este filósofo español llamado Fernando Savater. Y él va a decir lo siguiente: los animales solo pueden realizar aquello para lo que están programados. En cambio, los seres humanos tienen la libertad de escoger lo que desean. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, de manera general, sabemos que también somos animales, pero a la diferencia de los animales de manera general a los humanos, es que nosotros estamos dotando de dos cosas que los animales normalmente no suelen presentar: razón y emociones. Estas nos van a dictaminar de alguna manera una personalidad y van a estar arraigadas mucho con la identidad. Entonces, ya que sé quién soy, cómo me voy a comportar, en qué es lo que creo, se va a dictaminar también la forma
en cómo voy a, digamos, seguir mi vida. ¿En qué sentido? Un animal, pensemos, no sé, en una gallina, va a lo mejor su vida simplemente a pasársela poniendo huevos, a dejarse pisar, si quieren verlo de ese modo, por un gallo, y a tener pollitos. Esa va a ser su naturaleza tal cual de la gallina. Pero porque está de alguna manera, digamos, biológicamente hablando, programada para ello. Pero en cambio los seres humanos tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer. Si nos vamos a una parte meramente biológica, podría decirse que también estamos programados simplemente para reproducirnos y ya. Pero no necesariamente. Pónganse a pensar un poco y en la actualidad la reproducción no es algo que necesariamente sea lo primordial para los seres humanos. Hay personas que les interesa más generar conocimiento, avanzar en su carrera profesional o simplemente vivir una vida despreocupada. Entonces, depende mucho de cada individuo, la identidad que tenga, la naturaleza humana que ostente en base a lo que cree para poder generar un objetivo de vida. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿El ser humano entonces es bueno o malo por naturaleza? Porque ya hablamos que el ser humano tiene la capacidad de tomar una decisión con respecto a cuál va a ser su objetivo de vida, cómo se va a comportar, cómo va a generar una identidad y de alguna manera cómo va a generar toda esta parte del conocimiento. Pero entonces viene esta pregunta. Si el ser humano puede tomar todas estas decisiones, puede formar una identidad, entonces ¿es bueno o malo? ¿Qué es? Para ello, tenemos que definir entonces qué es el bien y qué es el mal. Y lo curioso de este asunto es que es muy fácil definir la maldad, pero no la bondad. Vamos a hablar primero de la bondad. Entonces, voy a leer lo que dice primero mi recuadro verde y ahorita lo voy a explicar poco a poco. La bondad del ser humano se desarrolla dentro de la estabilidad que le brinda el pertenecer a las comunidades que cubran sus necesidades básicas. Para algunos filósofos, el bien es la realidad perfecta deseada como tal. ¿Esto qué quiere decir? Si se fijan, lo que básicamente me dice este párrafo es que si yo sigo las normas sociales o las normas jurídicas o las normas religiosas, yo soy automáticamente una persona buena. Según desde esta, digamos, primera definición. ¿Por qué? Porque si yo sigo las reglas, soy una persona de bien. Y de hecho, pónganse a pensarlo y en sociedad normalmente. Si una persona sigue las normas, es que es una buena persona. Pero aquí viene una pequeña, digamos, cuestión. Locke y especialmente Kant van a discutir esta postura sobre que solamente por seguir las normas va a ser una buena persona, porque no necesariamente eso me va a generar esta bondad como la que nos maneja, digamos, la sociedad. Entonces, ¿qué dicen Locke y Kant? Leeré lo que dice entonces el recuadro azul. Para Locke, el bien es aquello que posee la capacidad de producirnos placer. Para Kant, el bien solo existe en las acciones del hombre realizadas con vistas a alcanzar su objetivo. Bueno es aquello que se reconoce como tal objetivamente. ¿Qué quiere decir cada uno? Locke decía que no necesariamente era seguir las reglas, sino que si yo hacía una acción que me generara una sensación agradable, entonces eso era también bueno. Pero Kant, por otro lado, decía que no necesariamente porque yo, digamos, siga pues las reglas, me hace una persona buena, porque Kant decía que mis acciones iban a determinar la forma en que si se me catalogaba como una buena persona, como una mala persona, o simplemente una persona heterónoma que se limita a hacer lo que le mandan y ya. Cosa contradictoria entonces, porque entonces nos dice que esta persona no es buena, simplemente es un seguidor de reglas. Entonces Kant dice que para que una persona sea totalmente buena, no es seguir las reglas porque sé que las tengo que seguir y ya, no, sino que van a ser aquellas acciones que yo voy a tomar porque nacen de mí y simplemente las sigo porque es correcto, no por la gratificación que pueda obtener, no por el reconocimiento, simplemente porque sé que es lo correcto y se acabó.
Entonces, un ejemplo, pensemos que a lo mejor una señora está por cruzar una calle, una avenida, trae muchas bolsas y me doy cuenta que la señora tiene dificultades para poder cruzar. Entonces, a lo mejor yo voy y digo, pues le voy a ayudar, entonces voy a cruzar la calle. Voy con la señora, le ayudo con sus bolsas y le ayudo a cruzar. Termino, digamos, de pasar, le doy sus bolsas y se acabó y me fui por mi lado. Ok, ¿qué pasa aquí? Para Kant esa es una acción realmente buena, porque yo no consideré si la persona me iba a dar las gracias o me iba a dar una gratificación, no. Simplemente lo hice porque sabía que era lo correcto y no me costaba nada. Le ayudé y punto. Eso es lo que dice Kant que es lo realmente bueno o es el bien para este momento. Y entonces Albert Camus va a apoyar esa teoría diciendo que se debe actuar bien no por miedo al castigo, sino porque es lo correcto. Yo me voy a comportar de buena manera porque yo sé que es lo adecuado, no porque me vayan a elogiar, no por lo que vaya a obtener, simplemente porque está bien y se acabó. Entonces podemos definir de manera general el bien como aquellas acciones que yo voy a realizar en base a qué es lo correcto. Y yo no voy a buscar ninguna gratificación de por medio porque solamente las voy a hacer porque sé que es lo adecuado y ya, no hay más. Ahora bien, ya tenemos una noción de qué es el bien, pero entonces, ¿qué es el mal? Aquí voy a leer la pancarta amarilla que tengo aquí. La maldad puede originarse de las dos formas. La primera es por las limitaciones materiales o de conocimiento que generan egoísmo, avaricia, venganza o deseo incontrolable. La segunda es por la capacidad de aprender la maldad. Cuando nos comportamos de manera contraria a como solemos hacer, se le llaman actos antinaturales y por lo tanto antisociales. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la bondad, que de alguna manera sabemos que son actos buenos y ya, la maldad tiene la capacidad de evolucionar de una manera muy curiosa, ¿saben? Porque en teoría, cuando tú haces algo malo, puede ser peor y peor y peor y peor. O sea, puede empeorar cada vez más. Entonces, al final, la maldad es algo como un arma de doble filo. Porque así como pudo haber sido una broma inocente, vamos a ponerlo así, puede ir en picada. Ahora bien, hay otra situación con respecto a la maldad, y es que básicamente el ser malo significa no seguir las normas, pero además de ello, causar dolor voluntariamente. Es decir, yo disfruto con la desgracia ajena, yo disfruto ver sufrir a los demás y yo disfruto hacer la vida imposible a los demás. En estricto, eso es lo que conocemos como la maldad. Por otra parte, va a estar ligado a la verdad y la mentira porque la maldad se va a referir justo a que yo buscar siempre dañar a las demás personas por medio de las mentiras o frenando el conocimiento. El bien, por otro lado, va a ser aquello donde yo voy a buscar la verdad porque yo sé que es lo correcto. Tengo que ayudar a la humanidad, no ayudarla a retroceder. Esto lo vamos a ver de una manera más específica cuando lleguemos a Sócrates y a Kant. Ahora bien, vuelve la pregunta que hice al empezar esta parte. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Es entonces cuando la respuesta la va a generar Rousseau, y Rousseau va a decir lo siguiente. El ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad en la que vive lo corrompe y lo malea para convertirlo en un ser malo. Y esta, digamos, afirmación se va a ejemplificar de la siguiente manera. Cuando somos bebés, somos de alguna manera una esponjita. Una esponjita que va a buscar de alguna manera aprender todo a su alrededor. Entonces, imaginemos que esa esponjita vive en una situación precaria donde sus padres, digamos, están acostumbrados a robar, a mentir y en general a dañar a las personas. Entonces, ¿qué va a hacer el bebé? Pues el bebé se va a acostumbrar a que es adecuado robar, mentir, ser grosero y de alguna manera comportarse mal. Por lo tanto, el niño se vuelve malo. Pero ¿qué creen? No es que el niño desde que nacía está condicionado para ser malo, sino que
el entorno en el que vive lo va a malear y lo va a convertir en una mala persona. Por otra parte, si este niño, digamos, nace en un hogar adecuado y le fomenta desde pequeño que debe de comportarse, que debe ser educado, que no debe de robar, que no debe de mentir, pues va a poder convertirse en una buena persona porque el ambiente fue adecuado y por tanto aprende a comportarse bien. Dependerá obviamente del contexto, por eso es que Rousseau va a decir que, digamos, la naturaleza humana va a estar condicionada al contexto en el que vive el individuo. Eso es lo que va a afirmar Rousseau. Ahora, ¿hasta aquí tienen dudas al respecto con lo que hemos visto hasta este momento? No, no, maestra. Ok. Entonces, unos avisos ya nada más para terminar. Voy a cortar la clase hasta aquí porque la clase de que vamos a ver el día de mañana y la que sigue van a ser un poco más pesadas en la medida de que son conceptos más, ¿cómo decirlo? Más complejos. No son difíciles de comprender, pero sí son un poquito más complejos. Hasta ahorita entonces lo que me interesa es que entiendan muy bien esta parte del comportamiento humano, de la relación de mente-cuerpo, del dualismo del monismo y del bien y el mal, porque entonces mañana vamos a empezar a revisar, ahora sí, propiamente cómo vamos a abordar el bien y el mal en base a la verdad y la mentira. Vamos a checar entonces a Sócrates con su apología y a Kant con su búsqueda de la verdad. Entonces, si no tienen más dudas al respecto, pues sería todo por la sesión del día de hoy. Los veré el día de mañana para poder conversar con Sócrates. Sí, maestra, está bien. Está bien, maestra, gracias. Vale. Bueno, entonces los veo el día de mañana, chicos. Aprovechen y vayan a desayunar, que es algo todavía temprano todavía para su siguiente clase. Gracias, Bien. hasta luego. Hasta luego, maestra. ¿Ahora ahorita Hasta con luego. usted? Claro.